Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, estimados, estimadas colegas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta mesa redonda, vamos a llevarlo con la intención de abordar temas cruciales en nuestro trabajo de primer nivel de atención. Hoy más que nunca sabemos que nuestro rol en la atención primaria, pues no solo abarca el tratamiento de enfermedades físicas, sino también la identificación temprana y el manejo integral de la salud mental en nuestras comunidades. En este contexto, es nuestra responsabilidad como médicos, en el primer nivel de atención, que somos la primera línea de contacto para muchos pacientes que enfrentan trastornos mentales, que a menudo son subdiagnosticados o que son estigmatizados, que estos son todos los temas importantes. Dentro de la CONASAMA tenemos propuestas importantes para el desarrollo del fortalecimiento de atención primaria, como son los ECOSAMAS, que ya lo mencionaremos en algún momento, como parte del fortalecimiento de la infraestructura. Entonces, bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Les invito a participar activamente, compartir sus inquietudes, sus experiencias hasta donde sea posible, en el tiempo que tenemos. Y creo que juntos podemos seguir construyendo un sistema de salud que sea más inclusivo, más equitativo y comprometido con el bienestar integral de nuestras comunidades. Muchas gracias y espero que esta mesa sea un espacio de enriquecimiento profesional para todos. Tenemos a bueno, vamos a presentarlos rápidamente. Por un lado, tenemos al doctor Francisco Barajas, si nos puede. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Soy Francisco Barajas, vengo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tal vez algunos ya los conozcan, a lo mejor otros no. Este forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud de México, en el cual abordamos sus diversas tecnologías pues, de punta en la parte genómica y otras áreas ómicas. Interesantísimo. Ok. Y tenemos al doctor Robert Camargo. Por Gracias, favor. gracias, doctor. Sí, un servidor, doctor Robert Camargo Ángeles, especialista en medicina preventiva, salud pública, y bueno, pues estamos aquí para aportar algunos comentarios acerca del tema de salud mental. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, yo soy el doctor Jorge Julio González Olvera, jefe de unidad en CONASAMA, a cargo de muchas áreas y proyectos de investigación durante la transformación de la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y bueno, muchas gracias. Espero que esta mesa sea un buen espacio de enriquecimiento profesional y personal para todos. Para abordar el tema, hemos ideado algunas preguntas que iremos respondiendo con la participación de los presentes y que todas están relacionadas con la salud mental pública y la depresión. La primera pregunta que vamos a abordar es ¿cómo es que impacta el estigma social en los profesionales de salud mental sobre la salud mental en la búsqueda de tratamiento y apoyo en la depresión? Y miren, yo creo que es uno de los temas más interesantes en donde se ha hecho investigación. He participado en un par de investigaciones sobre el estigma en el personal de salud mental. Y lo que podemos decir es que, por un lado, el estigma en el equipo médico, en el equipo sanitario, es importante tanto para la autopercepción y el tratamiento, como para la identificación de problemas de salud mental en la población que solicita atención. Y el tema es que el estigma finalmente se traduce en una barrera en la atención, y este es uno de los puntos que vale la pena mencionar. La brecha de atención es muy amplia en las Américas, en América Latina, y nuestro trabajo es encontrar todas aquellas barreras que van impidiendo o dificultando el acceso a la atención en salud. En salud mental, uno de los problemas frecuentes es justamente que muchos de los médicos, si no estamos familiarizados con la identificación, con el manejo y con la referencia de los problemas de salud mental y además de los contextos que les acompañan, eh, puede ser que no hagamos la referencia a tiempo y nos convierte en una barrera más, ¿no? De por sí, sabemos que hay una necesidad de recursos humanos, técnicos y materiales para atender salud mental, pues bueno, se convierte en un tema importante. Por otro lado, otra vertiente que quería mencionar es que el estigma en salud mental genera una autopercepción del profesional en salud
como si fueran inmunes a problemas en salud mental, y sabemos que tienen que mencionarse dentro de las unidades de trabajo, dentro de de las organizaciones dedicadas a la atención en salud, porque esto también eh, puede producir que el ambiente sea mucho más saludable y en donde podamos identificar problemas de salud en el personal de manera temprana. Esto es importante porque sabemos que el personal en salud es probablemente de las áreas en la función pública que se ven rápidamente impactadas por situaciones sociales, medioambientales o por epidemias, ¿no? Entonces, es importante que todos tengamos muy en cuenta cómo cuidar al cuidador, digamos, ¿no? Cómo tenemos que mantener a todo el equipo sanitario en, en, en el mejor nivel de bienestar posible, incluyendo la salud mental. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario al respecto sobre este punto. Yo creo que parte del trabajo que hacemos en el INEGEN, que son las siglas del instituto en el que estoy, es abordar ese tipo de temas. Hemos trabajado con población vulnerable, población también indígena, en la que les hemos preguntado, ¿ustedes cómo se sienten al levantarse por la mañana? Las personas con una pregunta tan sencilla pueden abordar y te refieren hacia otro tipo de enfermedades, que a lo mejor le preguntas después cómo es su estado de salud y tienen un poco de conflicto de saber si la salud mental forma parte de la salud. Entonces es algo que también tenemos que ir abordando, ya sea en los cuestionarios, en todo lo que estamos referidos al tratamiento con los pacientes. Es algo que he notado en las encuestas que levantamos para otros datos, que el paciente a veces no entiende que la parte o no, que le estamos preguntando de su salud es todo de él. Entonces hay que aclarar muy bien la forma en que preguntamos. Qué interesante, que quede como disociado, ¿no? Es la parte mental como si fuera algo imaginario o algo, por ser algo intangible muchas veces. Bueno, y aprovechando el tema, voy a abrir la siguiente pregunta que va dirigida al doctor Robert. Y es, ¿qué papel desempeña la prevención en la salud pública y cuáles son algunas de las estrategias efectivas para reducir la incidencia de depresión, en el caso de depresión, si es que tenemos datos? Sí, digo, gracias doctor. Recordemos un poco los comentarios que hizo el doctor Trejo en su charla, creo que bastante atinados todos, prácticamente me quitó todos los comentarios, pero tengo dos esquemas que quiero remarcar, ¿no? Más allá solo de la depresión, algunos otros problemas de salud mental. Desde la salud pública, justo sí se tienen que abordar de dos maneras importantes, la parte intersectorial y la parte de la prevención. ¿Y esto cómo es? Recordemos que cada gobierno, ¿no? Cada gobierno que se constituye democrático con el que estamos, al final, él va a generar políticas públicas para resolver las problemáticas que la población demanda, ¿no? A esa demanda que hay. Entonces, y lo hace en diversos sectores. Y entonces, por eso los ha dividido en educación, en trabajo, en ambiente, en agricultura, en ordenación territorial y urbana, ¿no? Salud, educación, etcétera. Y de ahí, el objetivo final de todo esto es que el mismo gobierno en teoría tiene que procurar el bienestar de la persona. Y el bienestar de la persona justo también tiene que ver mucho el estado afectivo que va a tener. Entonces, si tiene una buena, lo que decía el doctor Trejo, si hay una buena educación, si hay un buen empleo, un buen ingreso, una vivienda digna, ¿no? Una buena educación que le ayude a desarrollar mejor, ¿no? Su estilo, su calidad de vida, un buen acceso a los servicios de salud cuando lo requiera. Bueno, pues ese estado afectivo va a seguirse manteniendo, ¿no? Y entonces se va a procurar ese estado de bienestar. Pero en el momento en que tenemos estas otras cosas que se empiezan a desatender, ¿no? Y nos vamos a la otra parte donde hay carencias, hay rezago, hay pobreza, hay inequidad en todo ese entorno donde se mueve la persona. Pues entonces vamos a empezar se va a empezar a predisponer, como dijo el doctor Trejo, ¿no? A la aparición de estos problemas de salud mental. Entonces, ¿qué tiene que hacer qué tiene que hacer el gobierno? Pues tiene que articular mejor sus políticas públicas, ¿no? Para que justo esté procurando el estado de bienestar, ¿no? Que las personas y la comunidad demandan. Entonces, esa es una parte, ¿no?
Y entonces, ¿qué hace la salud pública? La salud pública, por un lado, funciona como bisagra entre los servicios de atención médica y justo este resto de políticas públicas que se generan en todas las dependencias del gobierno, para que se haga ese y se procure ese estado de bienestar. Y entonces, otra vez, regresando a los comentarios de Trejo, se entiendan las causas de los padecimientos. No nada más de salud mental, otros padecimientos crónicos, salud, etcétera. Entonces, ese es el gran trabajo que desde la salud pública se tiene que hacer para ir haciendo acciones de prevención, ¿no? Que tanto se requieren y que obviamente al final a largo plazo pues son costo efectivos, ¿no? Gana el gobierno, ganan las personas, ganan las comunidades, y entonces es un trabajo que muchas veces por nuestra formación en la facultad, que es más medicalizada, ¿no? Perdemos esa otra parte. Como hace 2 días, en el segundo día del Congreso, alguien decía, dejemos de hablar de cómo medicalizar a las personas por un problema y mejor vayamos atendiendo las causas, ¿no? Que creo que ahí dice, no solamente vas a beneficiar a ese individuo que te viene a demandar una atención, sino también vas a beneficiar a un colectivo si haces esas acciones. Entonces, ese es parte de lo que la salud pública puede hacer para prevenir la incidencia de depresión, pero también otros problemas de salud mental. Interesantísimo, desde luego. Yo creo que uno de las deudas importantes de salud pública de nuestro país ha sido con la salud mental, justamente porque ha estado ausente en el discurso que habitualmente hemos escuchado por décadas. Y efectivamente nos hemos habituado a un lenguaje que estaba situado en el individuo solamente, en síntomas, en síndromes, cuando en realidad tenemos que orientarnos hacia las causas estructurales. Y esto nos lleva a entender cuáles son las condiciones de exclusión social, de inequidad, de dificultad de acceso a los servicios básicos y desde luego a los servicios sanitarios. Desde luego que salud mental corresponde a una de las áreas en donde la brecha se vuelve más grande, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que hacer lo más eficiente posible la referencia hacia las unidades. Ahora sabemos que la salud mental está por ley, no solamente en las unidades de atención primaria, especializadas en, en salud mental y adicciones, que antes eran los CAPAS, ahora son SECOSAMAS, y todas las unidades de atención primaria que pueden referir a unidades de hospitales generales, al segundo nivel de atención, donde debe haber camas también. Entonces, bueno, interesantísimo. Yo creo que es la visión que tenemos que ganar ahora, más que centrada en el individuo, en entender cómo son importantes todas estas condiciones que no estamos habituados a mencionarlas. Otra de las preguntas que voy a dirigir al doctor Barajas, para que podamos ir tocando algunos puntos sobre salud pública y salud mental, es cómo podríamos explicar la relación entre las variables genéticas asociadas a la salud mental y las enfermedades metabólicas, que son uno de los problemas más prevalentes en nuestro país. Sí. Estamos entre el segundo lugar de diabetes mellitus en obesidad en adultos, y en niños estamos siendo el primer lugar a la fecha. Entonces, doctor. Sí, pues esta parte es un tema muy interesante. Ahorita estamos abordando en la parte genética. Para poner en contexto, por el público, sé que es un público muy variado. La parte de las variantes genéticas, todos tenemos los mismos genes, pero la forma en que están escritos los genes, los puntos y las comas, son diferentes entre usted, entre yo, entre todos los aquí presentes. Entonces, podemos identificar ciertas variantes en nuestros genes que nos hacen más susceptibles a desarrollar ciertas enfermedades. En este caso, hay variantes que ya se conocen que se asocian, por ejemplo, a obesidad. Hay un gen muy clásico que es FTO, que se ha estudiado por mucho tiempo, pero ahora se está viendo que ese mismo gen que se asocia con obesidad está relacionado también con depresión. Eso cobra mucha relevancia porque estamos viendo una interacción, una sinergia entre una enfermedad metabólica que es altamente común con otra enfermedad que pareciera ser no tan frecuente, pero a lo mejor porque está en su diagnóstico, ¿no? Entonces, la parte de medicina de precisión se está buscando que sea una prevención antes de que la persona desarrolle la patología o ciertas personas que son de alto riesgo, poder hacer intervenciones tempranas o hacer un seguimiento más preciso para ver qué es lo que está pasando
en estas personas. Entonces, cada vez estamos viendo más la interacción de variantes que ya se conocían, que se asociaban con diabetes y con obesidad, pero que también tienen un riesgo a desarrollar alguna enfermedad. Qué interesante, porque justamente, ¿no? Si tenemos obesidad y depresión, son dos condiciones que generan exclusión social sin realidad, ¿no? Tienen un doble costo. Y un costo solo, además, cuando hay estigma, son dos condiciones que habitualmente son foco de estigma y de autoestigma, que son fenómenos que además dificultan, ¿no? La intervención, la detección en muchos casos. ¿Algún comentario más sobre esta pregunta? No, ¿No? Seguimos entonces. Una de las preguntas que tenemos aquí también para abordar es ¿cuál es la relación entre la salud mental y las determinantes sociales y cómo puede abordarse este problema a nivel comunitario? Y bueno, desde luego, es una pregunta compleja, la abordamos hace un momento, pero desde luego las, las determinantes sociales. No, este es para el doctor Barajas, ya me equivoqué, se me pasó la otra vez, por favor. Doctor Robert. sí, bueno, digo, va en relación también a la pregunta anterior que hablábamos de cómo el gobierno tiene que ir trabajando, pero también, digo, es verdad que si nos vamos retrocediendo en el tiempo, ya se han hecho diversos esfuerzos por generar estos apoyos dentro de las dependencias de gobierno para atender problemas de salud, incluyendo la salud mental, ¿no? ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo se pueden abordar estos problemas a nivel comunitario? Uno, pues, desde las expresiones mínimas de lo que es el gobierno o la gobernanza, pues tenemos la parte municipal, ¿no? Desde ahí se pueden estar originando estos famosos comités intersectoriales municipales, donde justo retomando el comentario de la pregunta anterior, desde ahí nosotros podemos estar incidiendo en diseñar políticas públicas articuladas que justo vayan generando ese tema de bienestar, ¿no? Y mejorando el estado afectivo de las personas, para que de esa manera nosotros podamos de alguna manera prevenir el tema de problemas de salud mental. Por el otro lado, algo que ustedes ya hacen y lo han estado haciendo bien, la participación social. Es importante justo para quitar este tema de exclusión, de discriminación, de parte de educación, ¿no? De generar redes de apoyo, porque justo lo que habla el doctor Trejo, en los determinantes, en factores que predisponen, pues está también en parte del aislamiento social, ¿no? Esto que hablábamos del tema de obesidad y otros temas crónicos que también van generando por sí solo al individuo que él solito se vaya aislando o que la misma comunidad lo vaya relegando, ¿no? Entonces, el que hay una participación social donde los puedas involucrar proactivamente en que ellos mismos identifiquen sus problemas de salud. Y como bien lo comentaba, doctor, en las primeras preguntas, sin estigmatización por parte de los profesionales, no nada más de la salud, sino de otras dependencias del gobierno. Es la forma en cómo podemos ir ayudando a la comunidad, ¿no? Para que toda esta problemática de salud mental pueda ser evidenciada, pero también pueda incidir en generar esas políticas, en crear planes de salud, en donde estos problemas sean atendidos, pero que surjan desde la misma comunidad. Ahí es donde justo tenemos que ayudarlos a ser proactivos y entender también que parte de la medicina preventiva, de la prevención, es lo mismo que educación, ¿no? Si uno educa, difícilmente y adquiere hábitos y conductas que nos ayuden a un buen vivir, ¿no? A tener un estilo de vida saludable, vamos a decirlo, que puede ser mucho más. Eso nos va a ayudar a que justo si hay que detectar cosas tempranas, si podemos como individuos identificar cosas tempranas, que digo, esto no está bien, ¿no? Tengo que ir a pedir apoyo. Bueno, pues tengamos redes, tengamos acceso a los servicios para que estas necesidades puedan atenderse de manera resolutiva y accesible, ¿no? Que eso es algo que, como lo comentó hace un momento, pues son de las cosas que históricamente siguen teniendo ese déficit, ¿no? De buscar el acceso resolutivo, el acceso oportuno, temprano a los servicios de salud, pero también a otras dependencias del gobierno que nos pueden ayudar a atender estas necesidades.
porque al final en el día a día es así, nos pasa a nosotros, nos pasa a las personas cuando piden algún tipo de apoyo. Pues es ahí donde las políticas públicas y, por el otro lado, de manera complementaria, la participación de las personas puede ayudar que eso sea realidad y que justo también el trabajo de las personas haga que esto tenga continuidad en el tiempo. Porque también digo, para terminar el comentario, seguramente hemos visto todos los que estamos aquí en esta mesa, que a través del tiempo se han generado muchas políticas públicas, se han generado muchos proyectos, se han generado muchas estrategias que si las vemos en operación, decimos, esa estrategia es buena, esa política pública es buena, pero realmente vemos que ya no está, ¿no? Y es como volver a empezar otra vez. Entonces, a lo mejor apenas la política está impactando, sus acciones que se están, ¿no? Se definieron, se tomaron, se decidieron, están impactando cuando llega otra política y lo cambia, pues. Y entonces regresamos al de sí hago, pero en realidad no escucho tanto a las personas, ¿no? Porque lo empiezas como a decir, no, ahora va a ser así. Y bueno, pero mientras esto funciona, dejas desatendida muchas necesidades que al final de cuentas, eso también nos tiene que dar claro. La necesidad de salud es diaria, es continua, es 24/7, 365 días del año, y no podemos dejar espacios o vacíos, ¿no? O así debería de ser lo ideal. De que si dejamos esos espacios vacíos, lo que vamos a hacer es que la misma gente empiece a tener otro tipo de atenciones, ¿no? Como nos empiezan a surgir cosas alternativas, que le llaman de las alternativas, que a lo mejor en realidad no tienen tanta evidencia, pero a lo mejor es ahí donde hoy les están haciendo caso. Y no les van a resolver el problema, pero ellos están ahora ahí, ¿no? Alguien, como dicen, si tú generas un vacío y no lo llenas, alguien lo va a llenar, ¿no? Y entonces, todas esas cosas, sí, desde las dependencias de gobierno las tenemos que tener muy claras a la hora de generar este tipo de políticas, para que entonces sí, cuando pidamos que haya participación social, ¿no? O se esté haciendo o promoviendo la participación social, bueno, haya buenas bases y buenos pilares, pues para que sí se puedan lograr esos objetivos que uno se plantea cuando tiene este tipo de proyectos. Qué interesante, me quedo mucho con la idea de que educación es prevención, que es justamente uno de los pilares en salud pública y que no podemos olvidar orientado a la salud mental. Y el otro punto es el trabajo intersectorial, porque la salud en general es responsabilidad de todos los sectores, y en salud mental tenemos que hacer un trabajo adicional, quizá por referirse a un intangible, que así lo hemos entendido por mucho tiempo. Tenemos que hacer que todo el equipo sanitario y la población lo puedan entender claramente en el día a día. ¿Cómo es que podemos identificar los problemas de depresión, de sufrimiento, como un problema importante de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, y justamente en consonancia con este tema, voy a abordar la siguiente pregunta que responderé en primera instancia, y es cómo puede la educación sobre salud mental en escuelas y en lugares de trabajo contribuir a la prevención y a la detección temprana de salud mental. Y me parece que va muy en consonancia porque justamente desde Conasama una buena parte del trabajo se ha dirigido a la capacitación. Ha habido más de 150,000 personas capacitadas en el último periodo, en donde se ha buscado capacitar no solamente al personal sanitario, sino también educación dirigida al Poder Judicial, a las policías, por ejemplo, a seguridad, al sector educativo, desde luego. Nos interesa mucho que también todo el sector productivo pueda estar capacitado para mejorar la salud mental en el trabajo. Recuerden que tenemos ahora una norma que está dirigida a la salud psicosocial y a las condiciones de trabajo, en donde es obligación, ¿no?, de los ambientes laborales en donde estén protegidos los aspectos de salud mental. Y bueno, de esta manera se hace un trabajo intersectorial en todos los niveles, ¿no? O sea, con las Fuerzas Armadas se ha trabajado,
y la idea es justamente generar centros reguladores que nos permitan estar haciendo referencias eficientes entre las diferentes unidades y niveles de atención, en donde el primer contacto, que puede ser la línea de la vida, en este caso, que es un ejemplo, el primer contacto, tratamos desde allí de hacer un sistema de referencias y de orientación para derivar a las unidades de segundo nivel y, en sus casos, a las unidades especializadas en salud mental y adicciones, ¿no? Con pocos recursos ahora, esperamos que pronto podamos hacer un desarrollo con integración tecnológica para hacer más eficiente esto. Bueno, para el doctor Rodríguez, vamos a seguir con una de las preguntas que tenemos planteadas aquí, y es ahora, ¿cuál es la relación, doctor, entre la salud mental y, no, esto fue la anterior, ¿verdad? Perdón. ¿Qué innovaciones en investigación, perdón, y enfoques terapéuticos están surgiendo en el tratamiento de la depresión o de las enfermedades mentales, y cómo podrían integrarse en los sistemas de salud pública? Sí. Voy a retomar un poco lo que hablábamos de la parte genética de estas variantes que predisponen. Eh, y parte de del tema de educación, me gustaría también que la comunidad que se nos está viendo sigan educándose en la parte de genética y todos estos ambientes. En el INMEGEN hay muchos cursos a distancia que ellos pueden seguir tomando en cuenta, porque se han roto algunos paradigmas. Por ejemplo, creo que la mayoría del personal de salud conoce lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Esa conjunción de factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas. Ya se ha visto variantes propias de familias que predisponen a una forma monogénica, que quiere decir que va a ser causal de la enfermedad, cuando antes se creía que era algo totalmente multifactorial. Pero esto también es mucho en observancia de cómo es el patrón de herencia que se está teniendo en la familia. Viendo familias que tienen alto riesgo para la misma enfermedad, hay que tener ahí un poco de cuidado y de ojo de qué es lo que está pasando en este grupo de familias, ya sea para enfermedades que comúnmente conocemos como enfermedades monogénicas, enfermedades raras, pero también enfermedades de tipo diabetes, de tipo de obesidad, de tipo de depresión, que pueden presentarse en formas monogénicas. Entonces, retomando un poco esto de la parte, me preguntabas, relacionada con las innovaciones, un campo emergente en la parte ómica es la epigenética. Esa parte epigenética vemos cómo es la interacción de nosotros con el medio ambiente. Ese puente que tenemos de nuestros genes con el ambiente es la epigenética, que básicamente quiere decir lo que está más allá de los genes. Esa parte que está relacionada muy importantemente cómo todo el ambiente en el que el individuo se desenvuelve, pues repercute en nuestro genoma. Puede dejar marcas que nos puedan, ya sea cicatrices o parches, por dejarlo de alguna forma, en nuestros genes, y eso a la larga nos va a causar cambios en los niveles de expresión. ¿Qué quiere decir? Cómo reaccionamos en nuestro medio ambiente. Se ha visto muchos estudios, y las innovaciones que se están teniendo en esos estudios es a través, ya sea de tratamientos más hacia el estilo epigenético, porque el epigenético es remodelable. Podemos remodelar esa huella, podemos borrar o escribir nuevas marcas, y de esa forma podemos tener un mejor desempeño en nuestras enfermedades, por así decirlo. Esto aún es altamente experimental, que estamos hablando de que puedes llevar mucho tiempo que lleva a la práctica ya de día a día, pero por eso es también mi recomendación de que sigan en la parte de educación continua, porque explicarle al paciente toda esa parte es complicado en cierto momento. Y explicarle que tiene, por ejemplo, la palabra mutación, genera un estigma. Entonces, ya hablemos de unas variantes patogénicas. Entonces, afortunadamente ya el día a día nos ayuda a decir que los mutantes no son tan raros. Hay muchos videos en YouTube del INMEGEN, pueden buscar ahí INMEGEN Dr. Gecko, van a salir varios de educación, que es para niños, está muy interesante, uno se divierte, los niños se divierten, entonces pueden tener esa parte para que podamos tener una interacción mejor con el paciente, no crear ese estigma de, por ejemplo, de mutación, o es que salí con una mutación y toda mi vida está atrás, ya no es tan pesado. Y una pregunta, doctor, estos cambios epigenéticos
qué tanta transmisión transgeneracional puede tener, ¿no? Qué tanta persistencia, ¿no? A través de generaciones, Sí. y qué posibilidad de reparación puede haber para entender la carga biológica que puede tener una condición adversa que genere la expresión de un fenómeno epigenético. Sí, por ejemplo, si lo pensamos de esta manera, nosotros estuvimos dentro de nuestra abuela. ¿Por qué? Porque ahí estaban los gametos formándose en nuestra madre. Entonces, aún no está bien establecido cuál es el mecanismo por el cual se lleva a cabo esta heredabilidad, pero sabemos de que parte de esa heredabilidad que no nos han dado otros mecanismos está en la parte epigenética. Esta tecnología se está desarrollando y estamos viendo que sí hay formas, al menos hasta tercera generación, para ver cómo un impacto en tu abuela podría repercutir. Entonces, todos hemos escuchado lo de somos lo que comemos, pero a lo mejor somos lo que nuestra abuela comió, lo que nuestra abuela vivió. Entonces, pensemos también en el futuro de no solo de nuestros hijos, sino también de nuestros hermanos. Wow, eso casi me olvidaba pensar en el microbioma. Por otro lado, que complejiza muchísimo más la interacción que tenemos con el medio y con el medio ambiente, que es, sabemos que las políticas medioambientales son otro de los grandes temas que a veces quedan al margen de salud y especialmente de salud mental, cuando ahora sabemos que hay cambios importantísimos que están encadenados con, por ejemplo, el fenómeno de la globalización. Y el impacto que tiene en salud, y especialmente en salud mental, ocurre a muchísimos niveles, no solamente a partir de los equipos digitales, sino también a partir de la diseminación de variantes genéticas, de alimentos y desde luego de los cambios en la microbiota, ¿no? Y en Sí, el microbioma. si me permite ahí, realizamos una investigación usando paleoeses, o sea, topoya petrificada. En eso analizamos el microbioma que existía en esas muestras comparada con población indígena que mantenía sus hábitos alimenticios y población indígena que ya había sido urbanizada. Y se vio que las personas que mantienen un estado de salud más hacia lo tradicional estaban más parecidos a nuestros antepasados que las personas que ya tenían un ambiente urbanizado. Entonces, se habla de que hay una extinción del microbioma. Quiere decir que hay algunas bacterias que antes estaban en nosotros que podrían ayudarnos no sé, a poder digerir los virus, ¿no? Ahora, a mí me gustan los virus, pero no soy tolerante a los virus, no sé cómo se diga eso. Entonces, podemos tener ese cambio en el ambiente, sí repercute en nosotros y deja huella y va, como dices, heredándose tras generaciones. Qué interesante, porque esto va directamente ligado con la otra pandemia que tenemos en nuestro país, que es el alto consumo de alimentos ultraprocesados, que sabemos que es uno de los factores de riesgo más importantes de edades más tempranas para el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas, pero que también está relacionado con cambios inflamatorios, que están directamente relacionados con la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y sabemos que la relación entre depresión y enfermedades metabólicas está justamente confluyendo por este lado, además de todos los componentes sociales que se van sumando, ¿no? Es la baja en el desempeño laboral, en el cuidado de crianza de los hijos, en la comunicación con el medio y con la comunidad, en la resolución de problemas y en la identificación de los elementos que son protectores en la familia, que están llamados familiares, porque justamente esta manera de poder estar interactuando con la familia de manera repetida. Bueno, otra de las preguntas, creo que andamos bien de tiempo, ¿verdad? Todavía vamos a abordar alguna de las preguntas. Ahora, ¿qué acciones recomendarían para fomentar una mayor cooperación entre los profesionales de salud mental, entre investigadores y otras áreas de la salud para el bienestar social? Pues desde la organización que debe tener las instituciones de salud, consideramos que no deben trabajar de manera aislada. Por ejemplo, hablando desde el nivel federal, donde se generan todos estos centros, direcciones generales, que atienden de manera específica algún área, ¿no? Alguna problemática de salud. Desde ahí tendríamos que involucrar el tema de salud mental, como el de alimentación. Son temas transversales en la vida de un individuo, entonces no es algo puntual. Entonces, tendría que ser transversales. Entonces, justo ahorita que hablamos de enfermedades crónicas, si vamos a hablar de enfermedades crónicas, hay que hablar de salud mental. Sí o sí. Sí, No está desligado.
¿no? Está totalmente unido, ¿no? Y vamos a hablar de alimentación, también vamos a hablar de alimentación, ¿no? Entonces, cada que se generara una política pública en salud nueva, tendríamos que estar hablando de salud mental, ¿no? Porque cada afección que tengamos, padecimiento crónico agudo, prácticamente lo primero que nos impacta, nos afecta, ¿no? Es la parte emocional, la parte mental. Cuando nos dicen, o cuando vemos a nuestros pacientes que le decimos, oye, por los laboratorios, por lo que nos dices y nos has platicado y que hemos integrado tu expediente clínico, parece que tienes diabetes. Entonces, el hecho de que no ser consciente de eso empieza esa etapa de negación que también nos dificulta la entrada a poder dar un buen manejo, ¿no? O cuando le dices algo todavía más impactante, ¿no? Porque tiene que ver con el término de la vida o muerte. Cuando le dices, por el diagnóstico patológico, por el diagnóstico radiológico, es un cáncer el que tienes, ¿no? El impacto es brutal para las personas. Y entonces ahí es donde dices, salud mental, sí o sí, siempre tiene que estar inmerso, involucrado, ¿no? Lo mismo que alimentación. Entonces es de ahí donde creemos que salud mental, al ser transversal, tiene que incidir siempre y tiene que estar incluyéndose siempre en cualquier política pública que se esté desarrollando, ¿no? Y también en las acciones. Esto también porque abajo, con nuestros colegas de primer contacto, tal vez tradicionalmente hemos generado una cultura también de trabajar de manera vertical, ¿no? Por silos o atender el problema más urgente, ¿no? O atender la consecuencia, pero no atender el origen y las necesidades adyacentes o las problemáticas adyacentes o subyacentes que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un infarto, todos corren a atender el infarto, ¿no? Ahorita la atención es el infarto, pero a lo mejor no es la causa de por qué la persona o el individuo se infartó, ¿no? Entonces, de ahí es donde dices, siempre en todos los hospitales, ¿no? En todas las clínicas de primer contacto, en clínicas familiares, debiéramos de tener siempre un componente de salud mental de manera transversal, porque eso al final de cuentas nos va a ayudar muchísimo a que el paciente pueda resolver y salir avante de esas problemáticas de salud por la que piden nuestro servicio. Y la verdad es que siendo transversal, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo que cuando se puede identificar un problema, en el caso, por ejemplo, de un infarto, no ocurre aislado. Es muy frecuente que ocurre después de un problema laboral, después de un problema en la relación de pareja, después de un problema familiar, y la manera de gestionarlo genera niveles tales de ansiedad o la incapacidad de resolución de problemas que la experiencia de estrés extremo finalmente está relacionada con el desenlace final cardiovascular. Por lo tanto, no podemos olvidar el problema laboral, no deja de estar vinculado con el infarto y con el ambiente en casa y con los hábitos que ha tenido esta persona. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener esta visión constantemente. Salud mental es importante, pero más que como un intangible, como un hecho de todos los días, ¿no? En los indicadores que tenemos de bienestar, que es la capacidad para comunicarnos con los demás, para identificar problemas personales interpersonales y de comunidad, que tienen que ver con nuestro bienestar también, incluso problemas medioambientales, ¿no? Sí. Entonces, todos tenemos la obligación de participar en nuestra comunidad desde ese nivel. Ese es el trabajo que queremos hacer desde la nueva perspectiva, en donde participamos desde la comunidad para poder cambiar el contexto y poder generar además información que nos permita entender este proceso. Ese quizás es uno de los compromisos interesantes, ¿verdad? De esta interacción entre profesionales, clínicos, investigadores, tomadores de decisiones. Y hacer una fuerte invitación a crear esos grupos multidisciplinarios, ¿no? Que te obligan a salir de tu zona de confort. Sí. De hecho, los proyectos, cuando trabajan desde un punto de vista de diferentes aristas, son los más productivos que he visto, los más productivos, son los que llegan a un cuarto, porque tienes todos los puntos de vista en la mesa y algo que a lo mejor para la parte de investigación es muy relevante, para la parte clínica nos dicen, no, es que eso, ¿de qué me va a servir? No lo voy a poder aplicar. Entonces, acercarse a los grupos, trabajar en esas multidisciplinarias es muy relevante para toda la parte de salud. Entonces,
Sí, y terminar hace un año en un foro también de novelas crónicas, se comentaba que al final de cuentas, tanto la parte de investigación como la parte educativa, como la parte técnico-operativa, todas ellas tienen que trabajar de manera integrada, con el fin de que se maximicen los esfuerzos de cada uno. Ahí en ese foro explicaban, digo, lo recuerdo, y era el investigador nos va a empezar a ayudar a generar más soluciones, ¿no? Está buscando soluciones a los problemas. Y si ya hay, pues busca mejorarlas. La parte educativa nos ayuda a difundir esas soluciones que los investigadores dan como una forma de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Y luego, ambos, de ahí ha salido la parte técnica y operativa, ¿no? De lo que ha hecho el investigador y lo que ha enseñado la parte educativa. Y entonces el técnico operativo es el que empieza a ejecutar eso, ¿no? Ya sea con un paciente, ahora hablando de medicina, viendo la cosa con un paciente, o a nivel de comunidad. Pero para que todas esas tres áreas funcionen bien y que tienen que funcionar transversalmente, sí, en México y en muchos países del mundo, pues también tenemos, desde cuando estamos en gobierno, pues tenemos que tener dos cosas y dos constantes que considero siempre pues son lo que le da vida a muchos de los proyectos gubernamentales, ¿no? Uno, la parte política, ¿no? Tiene que alinearse mucho a coyunturas, a decisiones, ¿no? A momentos políticos. Y otra es la capacidad que tengan la gente que está al frente de proyectos, de estrategias, de dependencias de gobierno, de hacer gestión. Es importantísima la gestión en el sentido de que entre mejor planifiques una política pública, seguramente, y con estas bases, ¿no? de investigación, de enseñanza y de técnica operativa, es más probable que esa política pública tenga un buen puerto, que sí esté resolviendo problemas en la comunidad, ¿no? Que es que para eso justo la población está diciendo, bueno, ellos están ahí, ¿no? Y como dicen ahora los memes en el TikTok o en el Twitter, ¿no? Yo quiero a alguien que resuelva, ¿no? Perfecto, bueno, pues aquí lo mismo pasa cuando salimos a la calle y escuchas a la gente, ¿no? Cuando tienen demandas de alguna cosa, pues ¿qué quiere? Es que yo voy ahí a la dependencia del gobierno, ya no sé cómo se llama, porque quiero que me ayude a resolver este problema, ¿no? Entonces, justo por ahí entonces es investigación, es enseñanza, es la parte técnica, es la parte de gestión y la parte política. Creo que ese es un tema de ir reflexionando más. A lo mejor podemos encontrar otros y involucrar otros aspectos, pero creo que esa cadenita de áreas o de puntos esenciales nos va a ayudar muchísimo a que este tipo de cooperaciones se vayan dando y que cada uno que está en esas áreas se vaya dando cuenta que tiene que interactuar con estos otros sectores, sí o sí, porque en el momento en que nos empezamos a aislar, ¿no? O sea, en el momento en que el área de investigación se aísla de los demás, pues no retroalimenta la parte clínico-técnica, ¿no? No retroalimenta tampoco al tomador de decisión que diga, oye, ¿qué cosas innovadoras hay ahorita? ¿No? ¿Qué cosas de la tecnología nos podemos apoyar para mejorar o eficientar el recurso que tenemos, ¿no? Entonces, vamos perdiendo esa capacidad de poder resolver problemas si no hay esa cooperación en todos estos puntos. Interesantísimo, doctor. Me gustaría aprovechar para hacer un pequeño comercial, por así decirlo. En el instituto está el posgrado en medicina genómica, que está especializado, bueno, está diseñado para especialistas del área clínica, cualquier tipo de especialista. Ahí, a través de cursos y del día a día del laboratorio, y vamos a tener ese lenguaje en común, porque a veces es lo que nos hace falta para romper esa verticalidad en la que nos estamos inmersos, es poder ver cuáles son los alcances de cada una de nuestras áreas. Entonces, tener esos puentes que nos ha funcionado muy bien en la parte de los especialistas en medicina genómica, bueno, la alta especialidad en medicina genómica,
Yo creo que encontrar un punto de convergencia es importante para todas las áreas. En este caso es, como ya hemos platicado, es no perder ese miedo a trabajar un poco fuera de tu área de confort y seguir impulsando el bien, por el bien del paciente. Entonces, es una invitación. Hay también, sé que hay muchos estudiantes viéndonos, entonces les invitaría a poder consultar en nuestros programas. Yo creo que es esencial que se puedan generar los grupos multidisciplinarios prácticamente en todas las áreas que tengan impacto directo sobre la atención clínica, ¿no? Y justamente desde la CONASAMA nos ha interesado mucho la creación de redes interdisciplinarias que incluyen, por un lado, profesionales en salud mental, investigadores también de las diferentes áreas, pero esto incluye una gama amplísima, de luego que representan algunos de ellos, pero también expertos en salud pública y otras áreas de gobierno, porque a veces encontramos que tenemos, por ejemplo, un trabajo muy importante con la SEDATU, por ejemplo, para generar lugares que generen cohesión social, que permitan la integración de comunidades en un espacio geográfico y que nos permita la comunicación transgeneracional, por ejemplo, llevando educación, llevando información y también donde se pueden recoger datos para hacer investigación a nivel comunitario. Entonces, bueno, yo creo que son elementos fundamentales para que podamos fortalecer la implementación efectiva en la práctica clínica comunitaria. Por cierto, ahora está muy de moda las ciencias de la implementación y justamente se enfocan en encontrar cuáles son las barreras que en estas redes humanas de organización, de administración, encontramos. Entonces, ¿cómo es que podemos visualizarlas, cuantificarlas y ver cómo podemos ser más eficientes los recursos? Creo que es algo de lo que toca hacer en este trabajo tan complejo y intersectorial y multidisciplinario, ¿no? Y una pregunta más, que probablemente sea la que nos lleve, digamos, el cierre de este grupo de preguntas, que es, ¿cuáles son los indicadores más relevantes para medir la efectividad de los programas de salud mental pública en la reducción de la depresión y los trastornos mentales en general? Doctor Rodo. Sí, digo, aquí prácticamente es como medir también, es similar a medir algunos otros padecimientos crónicos, ¿no? En donde el que podamos disminuir la prevalencia, donde es un indicador de prevalencia para ir viendo qué tanto podemos estar impactando. Y yo creo que si bien a lo largo del tiempo en el sector salud se construye, se trata de medir correctamente o lo mejor posible el impacto que tienen las políticas sobre diversos padecimientos crónicos. Por ejemplo, tenemos ahí los encuentros de Alzheimer, ¿no? Que tienen los encuentros de salud, donde está el tema de salud mental, ¿no? También, y adicciones, ¿no? Que salió. Considero que tal vez esos indicadores tienen que ir un poquito más allá, ¿sí? No solo hablar sobre el tema de cuántos identificamos y cuántos curamos, sino más bien es el tema de justo de hablar de otros determinantes para poder medir el grado de bienestar que tenga la persona que ayude a reducir, ¿no?, la incidencia o la prevalencia de los problemas de salud mental. Entonces, sé que luego es complejo porque ya cuando te pones a discutir y a arrastrar el lápiz y decir, vamos a construir un indicador que nos pueda, ¿no?, medir esta actividad que estamos haciendo, muchas veces decimos, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, todo dependerá de lo que queramos medir, pero considero que hoy tenemos que irnos encaminando mucho a empezar a medir el tema de las acciones intersectoriales. ¿Qué tanto ahí sí se está trabajando? ¿Qué tanto ahí sí se están cumpliendo los planes de trabajo? Como lo comentaba el doctor, el tema de SEDATU, ¿no? ¿Qué tanto SEDATU está terminando todos los entornos, ¿no?, ambientales, en donde en teoría está utilizando una infraestructura para mejorar el bienestar de esa comunidad, ¿no?, de esas personas? ¿Qué tanto sí se termina, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿100%, el 50%, el 80%? Porque al final eso es lo que comentamos hace un momento, impacta en el estado afectivo de la persona, ¿no? Y lo mismo tendríamos que medir en el tema de empleo.
por ejemplo, ¿no? Y el ingreso económico. O sea, ¿qué tanto si la persona con el ingreso promedio en el país puede cubrir todas sus necesidades? ¿No? Si es una persona sola, si es una persona que tiene familia, porque al final, regresamos otra vez, impacta, ¿no? Y predispone, si es un tema negativo para él, va a predisponer un tema de salud mental. Entonces, de hecho, ahorita ahí en la Secretaría de Salud, pues está trabajando un modelo de participación social, donde, y digo, y hemos escuchado también aquí a nuestros colegas de CONASAMA, del trabajo que han hecho con este trabajo de la EMPA, ¿no? De los comités de la EMPA. Y lo que buscamos es eso, es intersectorial. Ok, perfecto. Entonces, si tenemos a Sedatus, si tenemos ambiente, si tenemos agricultura, si tenemos a bienestar, si tenemos a trabajo, el INPUBE, tenemos a seguridad, ahí vénganse todos para acá. La política pública que tú estás encaminando en un municipio, en una región de un estado o una región del país, ¿no? ¿Cómo la vas a hacer que se cumpla? Porque también luego sucede que cuando estamos en el gobierno, se llegan a generar algunos planes que no se revisa su viabilidad. Tal vez en el escritorio suena muy bien, ¿no? Porque tal vez dices, es la solución ideal, lo que queremos hacer, pero después dices, sí, pero para darle vida a un plan, a un programa, pues necesitamos dos cosas. Necesitamos recursos y necesitamos que tengamos el aval, vamos a decirlo, de la parte política o de la parte directiva más alta que tengas en tu área. Si eso lo tienes, ya das un paso, pero si no lo tienes, te quedas ahí. Entonces, justo en este modelo de participación social buscamos es, si lo que tú estás proponiendo como agricultura va a poderse realizar, se va a poder hacer, porque a lo mejor en la mesa todos ponemos un gran plan, ¿no? Bonito y todo eso, pero primero se va a poder hacer, segundo lo vamos a poder medir bien. ¿Qué quieres medir? Porque muchas veces en este tema de participación social y trabajo intersectorial, se habla de cosas genéricas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en salud, por ejemplo, tenemos estrategias en la comunidad que se han hecho a través de becas inclusive, pero que no reflejan o no te pueden decir el día de hoy con un indicador cuál ha sido su impacto después de 10, de 20 o 30 años. Solo te dice o te mide procesos, pero no te mide un resultado, ¿no? Del trabajo que dices que se generó a nivel intersectorial. Entonces, es ahí donde dices, ok, perfecto. Entonces, más allá de que nosotros hablemos de cuántos diagnosticamos, cuántos controlamos, o cuántos, vamos a decirlo, si hay algunos padecimientos de salud mental que, digamos, se pueden curar sin problema, ¿no? Como la depresión, bueno, ¿se pueden curar? Bueno, ok, sí, pero entonces nos quedamos cortos en el sentido de, desde el punto de vista de salud pública y del punto de vista colectivo, ¿tú cómo generas o cómo mides esa reducción de la depresión? Entonces sí tienes que irte a otros indicadores y a otras áreas de gobierno, justo, para empezar a revisar y decir, si estos planes, ¿no? Que se están trabajando a nivel estatal o a nivel municipal, ¿se cumplen todos? Probablemente sí. En mediano y largo plazo vamos a estar viendo una reducción de problemas de salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión y sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hablar otra vez de infartos, ¿no? De hipertensión arterial, incluso también de diabetes mellitus, ¿no? Entonces, sí, de momento sí es complejo, pero sí tenemos que ir construyendo otros indicadores con base sobre todo al tema de el trabajo intersectorial y de la participación social. Interesantísimo, la verdad es que encuentro dos vertientes muy claras. Por un lado, de la participación social, creo que tenemos que tener un ejemplo, recordarlo muy bien, la EMPA, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que se convirtió en un ente tangible que pudo hacer converger justamente los diferentes sectores en el país completo, a nivel federal, en cada uno de los estados, y después se logró bajar a nivel de municipios. Y vamos a recordar justamente que participó Cultura, ¿no? Con semilleros creativos, con muchos proyectos que tuvieron un alcance impresionante, y mujeres también, ¿no?
la Secretaría, todo el área de equidad de género, también tuvo una participación importante. Injuber, bien mencionado, educación, desde luego, seguridad pública, la Defensa Nacional, por ejemplo, también participó. Híjole, me recuerda quién más, de todo, todos los niveles. Entonces, pudieron cristalizarse y articularse a nivel federal, con mesas espejo después a nivel estatal, y con uno de los temas de salud pública más importantes actualmente, que es prevenir los problemas relacionados con el uso de sustancias, especialmente en niños y en adolescentes, y que esto pudiera tener un trabajo de participación social a nivel comunitario. Entonces, toda la estrategia en este caso se obtuvo de la comunidad y es muy interesante. Es de las primeras estrategias que tuvieron una participación activa de abajo hacia arriba, como siempre lo habíamos estado mencionando, y no podíamos creerlo, la verdad, como es que la respuesta de la población era muy reveladora sobre la necesidad de atención. Y luego, la otra vertiente que quería mencionar es que estos indicadores probablemente tengamos que ir un poco más allá de la cascada de atención, ¿no? Desde luego, entendemos la cascada de atención como todo este proceso desde la prevención o desde el estimado que se puede hacer a partir de datos estadísticos y levantamiento de encuestas en salud para hacer estimados poblacionales de cuál es la incidencia de cada uno de los problemas y cuáles son los problemas asociados y las determinantes que se encuentran relacionadas con cada condición de salud. A partir de eso, nos seguimos con la cascada de atención, en donde vamos identificando indicadores ya hacia la detección directamente, después hacia la referencia del primer nivel de atención, después hacia poblaciones que requieren atención más especializada o tienen que ser referidas nuevamente a la comunidad para vertir información y aumentar la participación en los grupos que representen mayor riesgo biológico, ¿no? Mayor riesgo social también, ¿no? Y en algunos casos riesgos que son inherentes a la situación geográfica, como las poblaciones que están en la frontera norte, tienen peculiaridades en su dinámica social que tienen impactos importantísimos en salud mental, como el tema del consumo de opioides intravenosos, ahora tenemos el tema del fentanilo por allá, y en lugares en donde tenemos consumo de cristal, por ejemplo, que está asociado a situaciones laborales específicas, ¿no? Es un tema muy complejo, estoy seguro que todos los que nos escuchan y que están participando en la atención primaria, todos los días les toca tener noticias del impacto que tienen el uso de las sustancias que tienen los incrementos más altos en prevalencia en los últimos años, justamente como los estimulantes tipo anfetamina y cristal, estas sustancias que ahora con la adulteración se vuelven un riesgo como doble o triple para grupos específicos de población. Entonces, bueno, yo creo que es de lo más interesante. Doctor. Sí, en este caso, me gustaría pensarlo un poco en futuro, qué es lo que podría venir en relación a cómo medir esos cambios. Ya retomando la parte epigenética, hay ciertos marcadores en el suero que podrían hablarnos de qué es lo que puede estar pasando con el individuo en su parte emocional. Aun cuando el individuo te puede decir una cosa, la parte biológica pues se lo va a cuantificar. Imaginémonos como una hemoglobina glucosilada para el diabético, pero la parte ahora con estos microRNAs que circulan en nuestro torrente sanguíneo, poder medirlo y tener esa capacidad de algo ya tangible y cuantificable de alguna prueba, bueno, en este caso epigenética, pues sería muy relevante para toda esa pues, comunidad, lo que necesita una atención muy pronta. Y también poner en la mesa un tema, en este caso las partes de la ciencia sómica, la genómica y estos que hemos mencionado, el microbioma, avanzan a veces más rápido de lo que podemos ver problemas éticos, legales y sociales. Entonces, ver esa parte también, si hay algún abogado ahí que esté interesado también, hay que integrar un grupo más, pues sí, más diverso para ver toda esa parte social. Creo que ahora podemos dar diagnósticos en una semana cuando tardabas años en darlo. Entonces, el impacto que puedes generar en una persona que tiene a lo mejor una enfermedad rara, una enfermedad poco prevalente, de pasar a hacer de días de tu incertidumbre a reducir una brecha tan corta como pueden ser horas, pues sí tiene un impacto que debemos de valorar
y que también tenemos que reflexionar qué tan rápido tenemos que dar ese resultado al paciente, qué tanto tenemos que incluir. Y es algo que, pues, obviamente se está trabajando en ello, pero la tecnología avanza más rápido de lo que podemos nosotros controlar. Una pregunta, doctor. Justamente quería preguntar específicamente si estudios que se puedan levantar a través de GWAS o identificación justamente de genes pueden tener un lugar en los indicadores o la identificación poblacional. Un poco preguntándolo directamente, se han hecho estrategias en otros tiempos en donde a la par que se hacían levantamientos como la encuesta nacional de nutrición y salud o la encuesta nacional de salud mental, en donde se puedan aprovechar para tener una identificación genómica o expresión génica, ¿no? Hay algo que se puede hacer. Eso sería vital, tener la parte clínica muy bien estandarizada con esas tipos de encuestas y tener una recolección de muestras. Entonces estaría muy importante. Hay varios esfuerzos en la Ciudad de México con el estudio prospectivo de la Ciudad de México, donde tienen miles de muestras captadas. En un principio fue para acabar. Después evolucionó a la parte de enfermedades crónico-degenerativas. Estos son estudios que obviamente en la parte de investigación sería muy relevante conjuntar esos esfuerzos para poder medir ya sean marcadores genéticos, epigenéticos, del microbioma, de esposoma, de metaboloma, todas las partes ómicas, porque sí, todavía estamos viendo en la época multiómica. Había el término que estamos, la era postgenómica, después de la secuenciación del genoma humano, pues se vivió toda esa parte postgenómica. Ahora parecía que estamos viendo esa parte multiómica donde vemos diferentes extractos de nuestro medio ambiente, nuestro más íntimo que sería el DNA, después el RNA, seguido por los metabolitos, el microbioma, todo. Ya es posible medir de la misma muestra varios niveles de información. Entonces, esa parte multiómica nos está envolviendo y tenemos que saber hacia dónde enfocarnos, hacia dónde enfocarnos nuestros esfuerzos. De repente pienso en la conectómica, que la utilizamos en imágenes cerebrales para identificar los cambios en poblaciones muy grandes, que tienen pues, cambios en la estructura cerebral que se traducen muchas veces en cambios en la interacción social, ¿no? En algunos trabajos que participé justamente haciendo conectómica en población que consumía cocaína, y entender cómo esto iba a tener cambios en la interacción social y en la regulación emocional, de la identificación de emociones y factores que impactan a los demás. Está bien interesante. Sí creo que deberíamos explorar esta parte como parte de proyectos de investigación que están a la mano, probablemente no requieran, sino sinergizar las fuerzas que ya tenemos el acceso a muchas unidades de salud todos juntos. Y creo que con este tipo de información podemos pensar qué queremos saber, ¿no? Estamos en condiciones de que podamos identificar grupos de alto riesgo, como por ejemplo policías, como personal de salud, como personas que están expuestas a agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces creo que podemos ir identificando, seguramente de todas las personas que nos escuchan, deben estar pensando en condiciones que ya identifican condiciones de riesgo que van más allá del individuo y que tenemos que llamar a todas las fuerzas gubernamentales para que, articulándolas, podamos entender el fenómeno y encontrar soluciones conjuntas a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fantástico este punto en la salud mental pública y en la salud pública en general. Sí, no, digo, escuchando al doctor, creo que ahí justo de la investigación, si usáramos más toda esta información que se va obteniendo, ¿no? Y que vamos aprendiendo día con día, creo que se pueden afinar muchos temas de salud pública, ¿no? A nivel colectivo. Ahí es donde decimos que la integración tiene que ser en el día a día, ¿no? Resultado que, por ejemplo, aquí en el área de económica se venga, vamos a decir, mira, tenemos esto.
A ver, tú que ves población, ¿no? A ver, tu gobierno que tú también te dedicas a esta región, encontramos esto allá. Creo que te puede ayudar, creo que te puede ayudar a mejorar o a hacer más eficiente el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Para resolver esa problemática. Entonces, considero que es de importancia, doctor, y gracias por las preguntas que nos pusieron esta tarde, pues el de irnos coordinando mejor, de irnos integrando, pero teniendo esa visión, ¿no? De que al final, eh, mientras estamos en una dependencia o institución pública, ¿no? Justo estamos para, entre todos juntos, procurar el estado de bienes. Está junto con pegar con el tema de salud, ¿no? Así lo dice la definición de la OMS. Entonces, si nosotros cada día nos engranamos mejor, va a valer mucho la pena. Va a valer mucho la pena porque también, bien lo dijo autor al inicio de esta mesa redonda, el tener diferentes puntos de vista, diferentes visiones por la formación, la experiencia que se tiene, pues eso también enriquece el trabajo que se pueda desarrollar. Sobre todo, pues también, digo, volviendo a un tema de la mayor cooperación, pues es un tema de disposición que tengan todos los profesionales, ¿no? Es decir, sí, yo también tengo la misma intención, yo también tengo la misma idea, yo también tengo la misma propuesta, vamos a caminar por ahí. Y inclusive, digo, en la salud pública siempre he dicho, hay como temas de, también tendríamos que estudiar el tema de la convivencia, desde luego, ¿no? Lo digo porque sobre todo cuando ya nos empezamos a sentar en grupos de expertos, ¿no? Que ya tienen ciertos grados, posgrados, etcétera, luego se dificulta la convivencia o la colaboración en el trabajo, ¿no? En el decir, sí, vamos a sentarnos, vamos a hacerlo, ¿no? Y lo hacemos y no nos levantamos de esta mesa hasta que no terminemos. Bueno, muchas veces cuesta, ¿no? Porque a veces pasan diversas situaciones, pero considero que todo eso lo podemos superar si el objetivo, el propósito, si es firme, si estamos convencidos de lo que queremos hacer. Y creo que desde el tema de salud mental, al ser un tema transversal, pues puede justo juntar a muchas áreas para ir atendiendo esta problemática. Interesantísimo. Creo que sí, efectivamente, nos podemos llevar de la mesa la necesidad del trabajo multidisciplinario y de la integración y los diferentes niveles de atención y desde luego de la integración multisectorial para la resolución de los problemas más importantes en salud mental y en salud pública en general que podemos encontrar en el país y en cada una de nuestras comunidades. Llámese comunidad geográfica, de trabajo, de gremio, ¿no? De alguna condición especial o de poblaciones que son marginadas, racializadas, estigmatizadas. Creo que tenemos que tener muy clara la importancia de poder identificar y generar indicadores para cada una de estas condiciones, no solamente de estado, sino de proceso. Entonces, bueno, pues no sé si quieran agregar algo para la mesa, cómo estamos el tiempo. ¿Quién puede dar preguntas? Preguntas, sí, digo, se puede ver No sé si hay alguien el chat. A ver, A ver, no se nos vayan. Estamos viendo si hay preguntas. que okay. Denme un segundo. A ver, aquí hay uno. ¿Existen proyectos de investigación en el INMEIGEN sobre genética enfocada en nutrición y diabetes? Sí, en el INGEN hay varios proyectos relacionados con nutrición y diabetes. Varios de ellos hemos enfocado en la relación diabetes y variantes genéticas, donde se han identificado variantes que solo están presentes en la población mexicana y no en otras poblaciones. También hemos visto variantes de tipo farmacoeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo un individuo responde o no al tratamiento, en este caso la parte de metformina, donde nuevamente hay variantes que están presentes en nuestra población que están ausentes en el resto del mundo.
Entonces eso nos lleva a la tarea de nosotros investigar nuestra propia población y no esperar que alguna otra población las identifique porque no las va a encontrar. Su población no las porta, entonces no sería posible esa identificación. Y la parte de nutrición también tenemos esta parte de dieta urbanizada, dieta tradicional y ver cómo afecta el microbioma. También es otra línea de investigación ahí con, pues sí nos llevará un poco de tiempo platicar de todas, pero son dos ejemplos. Ese ejemplo es fundamental, es Sí. impresionante la relación entre microbioma y salud mental. Sabemos el impacto que puede tener y se estima que en muchos casos podría ser mayor que otros factores como otros. Pues bueno, ya veremos. ¿Vale? Y no hay más preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quieran escribir. Y no sé si en el de preguntas chat, está saliendo en rojo. Ah, ok. Y vamos a ver si tenemos No sé, pues sí. hacia abajo, creo, por la hora. 3:47. Ok. ¿No se escucha? Ok, son preguntas de la evaluación. Sí, están bien, pues. De la evaluación. Evaluación, vamos a esperar. Un segundo. Hay alguien que menciona que considera que la barrera que más falta y que más hay es la de información y capacitación, que por estigma de los profesionales de la salud. Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Y esto lo podemos vivir desde que vamos a una farmacia y pedimos un psicofármaco. A veces la actitud de quien vende se convierte en una barrera en la atención, a veces sin que lo notemos, ¿no? Cuando, saben que si pedimos algún medicamento que sea controlado, el maltrato que se puede recibir a partir de esto en el punto de venta ya se convierte en un tema de estigma y de barrera de atención. Entonces, bueno, como ejemplo, ¿no? Son las cosas que a veces están invisibilizadas porque ocurren todos los días. Sí. Aquí hay otra que dice, ¿cómo fortalecer y hacer crecer esta motivación al autocuidado de la salud pública? Yo creo que tiene que ser una asignatura, de hecho ya está en la educación primaria, ¿no? El autocuidado, la identificación de los procesos de expresión de emociones, que se han vuelto uno de los ejes en la nueva escuela mexicana, se está integrando mucho autocuidado, la identificación de estados emocionales, es muy interesante. Y además la interacción con el contexto, ¿no? Se busca que los menores puedan estar identificando cuáles son las condiciones contextuales en la escuela, en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué impacto tienen en ellos para aprenderlas? Eso es importante, es algo que tendríamos que hacer más mención y medir más el impacto que está teniendo. Así es, y también desde el área de la salud pública, con la participación social, del autocuidado, ir generando esa, porque va junto con cuidado la parte de la corresponsabilidad, Sí. y que cada vez va a ser más socorrida, porque las necesidades en salud que vayan teniendo o experimentando la mayoría de los países, pues va a generar que haya una alta demanda y la oferta que se pueda tener por parte de los sistemas de salud pues siga siendo limitada. Como lo comentaban por la mañana y hace rato también con los temas que nos precedieron, el, la inversión que se hace en salud en muchos de los países pues siempre ha estado por debajo de la necesidad, ¿no? Entonces, de ahí que el autocuidado, ¿no? nos genere ese tipo de corresponsabilidad pues para que hagas más sostenible las acciones que el gobierno pueda ofertar, ¿no? Tanto a nivel individual como colectivo. Claro que sí. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cómo podemos hacer investigación que contribuya desde nuestro primer nivel de atención? ¿Quién podría orientarnos o informar cómo podemos hacerlo como investigadores? Es interesantísimo. A ver, les voy a responder de esta manera como investigador.
de lo que observamos todos los días. O sea, si vemos que en la comunidad de repente estamos teniendo más incidencia de ausentismo en la escuela, por ejemplo, de ausentismo laboral, de inmediato se vuelve un caso de investigación, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en la comunidad? ¿Qué puede estar pasando en el gremio, ¿no? ¿Está pasando o en el área geográfica? Que puede estar dado por más percepción de inseguridad, puede estar dado por más consumo de alcohol, puede estar dado porque hay menos acceso a agua potable, por ejemplo. Pensaba ahora mismo un problema que tenemos en Chalco, ¿no? En el Estado de México, en el Valle de Chalco, donde llevan creo que como 4 semanas inundados con aguas negras. Yo no quiero saber el impacto que tiene en la salud en general, pero desde luego en la salud mental, porque la gente se siente en un proceso de despojo de sus contextos de hábitat, pues, donde viven, en su casa, en su hogar, en las relaciones interpersonales, en el acceso a los servicios de salud, en los servicios municipales, bueno, en todo, ¿no? Es un colapso, de verdad, es como una emergencia impresionante. Entonces, bueno, desde luego, sí. Y listo, son todas las preguntas. Estamos. Bien. Muy bien, pues no sé si alguien quiere hacer un comentario más de cierre para despedirnos de la mesa. Bueno, pues les agradezco la invitación. En el INEGEN tienen en su casa lo que requieren esa parte de pláticas. Es un lugar abierto a la parte de enseñanza y divulgación. Los voy a invitar a que vean esa parte del INEGEN en YouTube. Hay videos educativos para todas las edades. Están todas las charlas, pues si alguien más quiere revisarlas. Y pues nada, decirles que seguiremos trabajando para tener mejores diagnósticos. Tenemos muchos proyectos por hacer, eso ya me quedó clarísimo. Ahora, muchísimas gracias, doctor. Sí, no, gracias y gracias, doctor. Sí, ahí creo que es grato saber todo el trabajo que están desarrollando ahí, digo, y eso al final, si se traduce en el desarrollo y diseño de políticas públicas, pues estará fenomenal para todos, no nada más para el gremio de la salud, sino también para la población. Y bueno, pues solo me resta agradecerles su atención que han tenido en esta mesa redonda. Sabemos que muchas cosas de las que hacemos cuando estamos en una unidad de un centro de salud, un hospital comunitario, un hospital regional, se hacen según también lo que se hace en las dependencias federales, donde se norman y se diseñan las políticas públicas. Entonces, de aquí trataremos de tener como ejemplo el trabajar de manera conjunta y transversal, pues también para que ustedes vean las cosas de una manera más práctica y más sencilla, ¿no? Y les quede más claro el trabajo que se puede hacer desde la salud pública, ¿no? Que puede fortalecer todos esos programas y estrategias que se han desarrollado puntualmente en lo que es salud mental, ¿no? Y que se han estado avanzando y que lo importante aquí ahora es también procurar que haya una continuidad de las mismas, ¿no? Porque de ahí a que impacte y que se siga manteniendo en el tiempo, es un trecho entre tiempo y recursos que siempre vale la pena destinarlos ahí, ¿no? Porque mientras esté dando resultados, pues yo creo que la gente va a estar satisfecha con las atenciones que se les están brindando. Excelente. Y bueno, yo quería cerrar haciendo mención de que desde el 2022, con la aprobación de la nueva ley de salud mental, tenemos un abordaje nuevo en donde buscamos que la salud mental empiece en su mayor campo de acción en la salud mental comunitaria y en la atención primaria a la salud. Entonces, no olvidemos que tenemos que cambiar ese paradigma, empezar desde abajo, desde la comunidad, y ahora no solamente por ley, sino que se está implementando en todas las unidades de salud este componente de salud mental que estamos desde CONASAMA dispuestos a responder en medida de lo posible a todas las necesidades que pueda haber de capacitación, en tanto que podamos ir identificándolas, y a proponer proyectos que nos permitan tomar datos y hacer investigación sobre el impacto que va teniendo esta nueva implementación de la atención en salud mental, desde la prevención hasta la atención especializada. Pues muchísimas gracias, espero que todos hayamos aprendido de esta mesa, les agradezco mucho a los doctores
con los que compartí mesa hoy, y a todos los organizadores que están detrás de la cámara y que han hecho posible que podamos estar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.